Así, fue el picante cruce en vivo. ¿Y los salarios no tienen un cepo hoy puesto por el gobierno? No, lo que tienen es una negociación colectiva, producto que los propios, ¿cómo se llama? No, Lo que no, hay que no, y sacar el son gobierno todos- está si vos frenando la desarmás, convalidación de pa- las paritarias, No, Castiñeira. por eso es muy simple. Vos Hay paritarias que desarmás se el sistema, acuerdan entre el sector pero privado y el sector sindical y el gobierno no las convalida. No lo voy a poner ahora porque tenemos una nota. Desde la comunicación del gobierno, algunos como Eduardo Feynman decían, el carry trade, los intereses dicen que se pagan con la nuestra. Exactamente, es lo que acaba de decir Bausili. El Estado tiene que pagar en algún momento estos intereses. Lo tenemos en línea para hablar de todo esto, Ramiro Castiñeira, que es economista y que forma parte del equipo de asesores económicos del presidente Milei. Buen día, Castiñeira. Ariel Jalal lo saluda. ¿Cómo le va? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos. A ver, estábamos hablando justamente de esta nueva licitación y de estas tasas que ofreció el gobierno de, por ejemplo, el 47% para una LECAP que vence ahora, el 15 de agosto. ¿Cómo se explican estas tasas tan altas? A ver, primero hay que entender conceptualmente lo que está sucediendo en el esquema monetario, ¿no? Recordemos que el gobierno heredó un stock de liquidez brutal en la economía, que eran las LELIQs, esas LELIQs remuneradas con tasas que llegaban al 250%, y lo que hizo el Banco Central en la nueva gestión es empezar a desarmar toda esa bicicleta financiera que tenía montada la macroeconomía argentina, que generaba una emisión monetaria para el pago de los intereses equivalente a más de 12 puntos del PBI. Es decir, el Banco Central era, si querés, la bicicleta de la deuda pública, era el principal componente de gasto público en Argentina y lo que estaba llevando, era tal la misión para la bicicleta financiera que estaba llevando la inflación al 300% como vimos. Todo ese desarme es primero lo que fue del LELIQ transformarla en LEFI, y ahora las LEFI transformarlas directamente en LECAP y BONCAP, y el resultado fue bajar la tasa de interés desde el 250% al actual 20% y bajar el stock si querés, de toda la deuda del Banco Central, que eran en ese momento 60.000 millones de dólares, y hoy la deuda en el Banco Central es cero. Entonces, fue el desarme de la bicicleta financiera es lo que permite que los argentinos primero acomodar las cuentas públicas. Ya el Estado no gasta plata en lo irrisorio, lo que se gastaba más plata en interés de la deuda que en el pago de las jubilaciones, por ejemplo, que es el Pero principal ahora gasto del Estado. también, Castiñeira, se paga más en intereses de deuda que en jubilaciones. No, ya te digo, se está desarmando absolutamente todo eso. El Banco Central ya no tiene deuda remunerada. ¿Y qué son estas LECAP que ofrecen con 47% de interés? Por eso mismo, la deuda remunerada no existe más, ¿no? Que era la que tenía el Banco Central. Había dos cajones. La deuda pública son dos cajones. Una era la del Tesoro y otra era la del Banco Central. Sí. La del Banco Central ya no existe más. Ahora nos concentramos en el otro cajón, que es la deuda pública del Tesoro. Esa deuda, el Banco Central antes ponía un piso completamente, dado que remuneraba a esas tasas, y como tenía la maquinita, ponía un piso en la tasa de interés, y el Banco Central decía, che, yo estoy pagando 250% de tasa, que era lo que más o menos se pagaba en octubre del 2023, claro, el Tesoro después decía, bueno, entonces yo tengo que pagar más de 230. Bueno, toda esa locura se fue desarmando, y hoy el promedio de tasas del Estado en pesos ronda más o menos el 30%, y hubo una licitación ayer que estuvo algo por encima, pero ahora rápidamente va a volver a números completamente de mercado. O sea, antes estábamos viendo cómo eran tasas ridículas que llevaban la inflación, llevaban a la Argentina a la hiper. Así como los radicales en su momento llevaron a la Argentina a la hiper, bueno, ahora el peronismo también llevó a la Argentina a la hiper, que terminamos con el 300% por el mismo efecto de subestimar la destrucción del Banco Central. Así como los radicales en su momento destruyeron el Banco Central y nos llevaron a la hiper, bueno, los peronistas también destruyeron el Banco Central y nos llevaron a la hiper con menor magnitud, ¿no? La de los radicales fue muchísimo más significativa, pero 300% de inflación, era el único país en democracia con esa inflación. ¿Y cómo se No había explica, otro país en el Castiñeira? mundo con esa inflación. Recién estaba mostrando esta LECAP que recién mencionaba,
el 7 de julio ofrecían 38% de tasa, el 17 de julio, 10 días después, 47% de tasa, y vence ahora, en menos de un Sí, mes. pero, ¿Por qué a ver, subieron 10 puntos en 10 días? no, pero a ver, no hay que mirar la licitación en particular de esta semana en particular, porque esta semana fue el desarme de lo que fueron todas las... Pero sí hay que mirarla porque se subió 10 puntos en 10 días, no es normal eso. Sí, pero ojo, pero toda la liquidez que tiene la macroeconomía argentina todavía se está en ese proceso de desarme, por eso, bueno, lo cual, a medida que va bajando la inflación, viste que la inflación, por ejemplo, en mayo ya dio 1,5 mensual, en junio dio 1,6 mensual, y te adelanto, julio, en los primeros, con datos ya con los primeros 20 días de julio, o casi 20 días de julio, te anticipo que la inflación va a estar nuevamente muy cerca del dato de junio, es decir, con una inflación en torno al 1,6% mensual, y por lo tanto ya el 2% mensual ya opera más como techo que como piso. La macroeconomía, gracias al trabajo que se está haciendo, principalmente el equilibrio en las cuentas públicas, Claro. apagar la maquinita. Pero y desarmar toda Castiñeira, la una pregunta en ese bicicleta financiera, sentido. es lo que permite finalmente sí. desinflar la macroeconomía. Si la inflación es del 1,6%, ¿por qué le dan a los bancos una tasa del 3,2%? El doble de la inflación. Mira, lo bueno es que ahora la tasa va a ser completamente de mercado. Ya te digo, antes estábamos con una tasa donde por qué el peronismo le daba 250% No, pero espere, a no los estoy hablando del bancos. peronismo. La licitación de esta semana le dio a los bancos el doble de inflación. Claro. ¿Por Ahora, qué? ¿viste cuando vas frenando un auto? No, imagínate que viene a 200%, de un día para el otro no frena a cero, porque Sí. tiene inercia. Pero no la frenaron, macroeconomía. Castiñeira, aceleraron. No, De por hecho, supuesto que no. era No, menos y ahora les dan más tasa todavía. Sí, Le repito, por- subieron 10 puntos la tasa en 10 días y ahora es del 3,2 mensual en un perfecto. mes, el doble de inflación. ¿Por qué los bancos tienen una paritaria que Sí. duplica la inflación? Por eso te digo, de que no vas a encontrar el freno o sea, vos tenés que ver las tendencias. Las tendencias es de que este gobierno, cuando llegó, se pagaban 250% de tasa, en este momento ya lograron bajar las tasas entre 30 y 40%, y no tengas duda que las tasas, ya el Banco Central no paga más nada, ya no existen las LEFI, ya no existen las LECAP, ya no existen las NOVAC, ya no existen los pases pasivos, el Banco Central ya no emite más un peso y por lo tanto ya no paga más nada, y ahora está en el otro cajón el desafío, donde se está bajando, si querés, mirá este número que interesante. Argentina llegó a pagar en el 2023 15 puntos de nada más que interés de la deuda. Fue el gasto público más alto en la historia argentina, nada más que en intereses. Sí. Actualmente, con los intereses de la deuda no llegan a 2 puntos del PBI. Es decir, Claro, que ahí hay un truco, los Castiñeira, intereses de la deuda sí. pública, si querés, en menos de 2 años, mirá lo que es la magnitud del desarme de la bicicleta financiera, que los intereses de la deuda pasaron del 2023 de 13 puntos del PBI a solo 2 puntos del PBI. Eso obvio porque Sí. las dos cuestiones. Primero se bajó la tasa de interés del 250% al 20 y 30% actual, pero también se redujo el stock de deuda. Como te contaba, el Banco Central ya no tiene deuda alguna y ahora se está reduciendo con lo que es el famoso punto Anker, la deuda del Tesoro. El punto Anker, déjame resumirlo simplemente, es que como el Banco Central no emite más, como el rebote económico demanda pesos, el sector privado, la única cantera que tiene para ir a buscar esos pesos es justamente desarmar posiciones en títulos públicos, es decir, vende los títulos públicos, se hace de pesos. Eso es el punto Anker. Entonces, eso es lo que va a permitir rápidamente no solo bajar la tasa que paga el Tesoro, sino también bajar el stock de deuda Castiñeira, que tiene primero es curioso que un gobierno le llame punto Anker, que es el nombre de la consultora privada del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. Eso ya es un dato que debería llamar la atención, porque en la consultora privada hacen negocios para privados, en el Estado deberían hacer políticas públicas. Pero bueno, salvando ese punto, el tema de los intereses de la deuda lo están marcando un montón de personas del sector financiero que dicen que lo que está haciendo no es que no se pagan intereses de la deuda, sino que ponen intereses capitalizables y ponen esos intereses abajo de la alfombra, o sea, no los están contando, pero los intereses existen.
Mira, si vos sumás todos los intereses, el base caja, obviamente el concepto base caja es justamente que es la cuenta de almacenero, pero sumar todos los intereses, incluso los devengados, los que se pagan por devengados, que son los que aparecen en el presupuesto, que en breve los vamos a tener, por ejemplo, una estimación concreta en la presentación del presupuesto 2026. Sí. Igualmente Estamos sin presupuesto tenemos hace 2 años, eso debería ser un dato para un economista también. No, vamos a primero, hablemos un tema a la vez. Voy Sí. al punto del devengado de los intereses, ahí lo vas a tener en el presupuesto, ahí tenés todos los intereses de la deuda, y ahí vas a encontrar esto que te estoy marcando, de que todos los intereses de la deuda, los que se pagan caja y los que se capitalizan, si querés, no llegan a 2 puntos del PBI, y eso es lo sorprendente, que se pasó de pagar deuda pública o intereses de la deuda de 13 puntos del PBI a 2 puntos del PBI. Es decir, que la velocidad de la bicicleta financiera ya bajó un 90%, si querés. Ujú. A ver, Cande. Hola, Ramiro Candelaria Boto te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te hago una consulta porque esta semana tuvimos esta licitación el miércoles con la explicación del ministro de Economía hablando de que se abría esta lisi por pedido de los bancos en este proceso de desarme de las LEFIs. En ese sentido, ¿vos acordás en que hubo una situación de emergencia esta semana o crees que todo marcha acorde al plan? Mira, lo que primero, la verdad que fue ruido de una semana. Vas a ver que la semana siguiente ya no hablamos más de este tema. ¿Te acordás cuando se desarmó en su momento las LELIC por las LEFI? También hubo una semana en donde se habló de la transición, si fue prolija, no fue prolija. Son números muy grandes los que se manejan. En ese momento estábamos hablando de 60 billones de pesos. Sí. Ahora, dado que se está achicando todo ese stock de deuda, ahora la transición de las esa fue cuando fueron de las LELIC a las LEFI. Ahora, de las LEFI a las LECAP y BONCAP, a medida que se va achicando el problema, a punto tal de que ahora estamos hablando de que esta semana fueron 15 billones de pesos, no 60 como en el anterior. Entonces, ¿Pero crees que fue una situación de emergencia o que es parte del proceso y que la semana que viene vamos a ver una baja en las tasas de interés? es que fue una licitación adicional porque no alcanzó la que ya estaba programada. Con la primera licitación se logró transformar las LEFI en LECAP, o si querés pasar de un instrumento a otro, se logró, para resumir, vamos a decir la mitad, y después llamaron a licitación por la segunda mitad, y es lo que se logró ahora, que por lo tanto ya se terminó de realizar el desarme de las LEFI. ¿Querés? La primera idea era hacerlo con una licitación, bueno, se logró con 2 licitaciones. Por eso te digo, es intrascendente, es la noticia de la semana, Claro. pero a la trascendencia en el mes ya no tiene ni sentido, ni te vas a acordar de cómo fue la transición de las LEFI a nuevos instrumentos donde el Banco Central se corre de absoluto, porque lo más importante de todo esto es que el Banco Central no solo ahora deja de flotar la moneda entre bandas, sino se corre absoluto de lo que eran los intereses de la deuda. Claro, De pero hecho, ¿vos crees que en este contexto, digamos, en este contexto también en un segundo semestre con los desafíos cambiarios que tienen siempre los segundos semestres más allá de los gobiernos, ¿vos crees que lo que vamos a vivir en los próximos meses es una baja de la tasa de interés en esta negociación, si se quiere, de los bancos con el Ministerio de Economía? Sí, no tengo duda porque el proceso inflacionario va a continuar a la baja, es muy probable, ya te digo, julio está cerrando en torno al 1,6% mensual nuevamente, entonces el mercado, dado que ya ahora son tasas de mercado, el propio mercado va a decir, si la inflación está en 1,5% mensual, o si querés, Claro, porque los bancos tendrían una tasa del doble de eso. Claro, si está en torno al 20%, tasas arriba del 30 empiezan a ser sobradas. Entonces, Claro. el propio mercado va a decir, no, bueno, pará, yo con una tasa incluso más baja yo me conformo. Y en Entonces, ese vamos a ver sentido- cómo la dinámica... Lo bueno es esto, que el sector público se corre, ya no la pone el Banco Central la tasa. Ahora va a Pero ser te hago una juego consulta de un poco mercado. en ese, como para que se entienda también para las personas, no entrar en una discusión tan finita de lo técnico, pero si vos ves o proyectás un escenario de baja de la tasa de interés, ¿crees que pone Sí. riesgos al tipo de cambio, al valor del dólar? No, para nada, porque la tasa, o sea, está bajando la nominalidad de la macroeconomía en su conjunto, por lo tanto no va a generar riesgo. Acá lo más importante es que
el Banco Central lo que logró ahora es plena independencia, es decir, ya no tiene que estar, ya no emite para financiar Claro, pero al en un Estado escenario cercano a las elecciones y el proceso de dolarización que genera esas elecciones, más allá del color Sí. del gobierno, ¿no crees que puede traer alguna presión también sobre la tasa de interés o una estrategia del propio No, ministro de Economía de subir esa no, tasa? puede que haya algún ruido, pero nada que saque a la Argentina o si querés, al programa económico de su cauce, producto de que acá el ancla fiscal es gigantesca. Acá estamos hablando que el Estado pasó de un déficit fiscal total de 15 puntos del PBI y que el Banco Central, por lo tanto, emitía para financiar un déficit fiscal. Vos calculás que 15 puntos del PBI no lo tienen ni siquiera países que están perdiendo una guerra. Claro, pero Por en ese ejemplo, sentido, ¿no? Más allá de lo fiscal que es en pesos. Ucrania perdiendo la Sí. guerra o defendiéndose de la invasión rusa no tiene un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Israel defendiéndose del terrorismo no tiene un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Acá estábamos en el 2023 sin ninguna invasión y sin defendiéndose del terrorismo, nosotros teníamos un déficit fiscal como que estábamos perdiendo la guerra. Sí, también somos el país más endeudado del Fondo Monetario Internacional y le ganamos por largo a Ucrania, que pasó una guerra, y eso se explica desde la deuda con Mauricio Macri. Pero digo, para no entrar en análisis del pasado, que creo que no es lo más fértil, sino pensar un poco en lo que se proyecta para el futuro. ¿Por qué, si está todo tan atado en la parte del superávit fiscal y de los pesos y esto de la tasa de interés endógena, entonces cómo se explica estas intervenciones que se ven en el mercado, sobre todo del dólar futuro, en este intento del gobierno de mantener el dólar abajo de los 1.300 pesos? Mira, lo que estamos viendo es que el desarme de todas las intervenciones. Antes cuando se intervenía en los mercados, eran en magnitudes hipercolosales. Ahora vos ya sabés, por ejemplo, de que en el mercado cambiario ya no se interviene más. Ya sabés que en el mercado, por ejemplo, de dólar futuro, las intervenciones son de 1000 veces magnitudes mucho más chicas de las que estábamos viendo. Es decir, el desarme de la intervención del Estado en la economía se va desarmando de a poco. Quieras o no, lo que se está anunciando esta semana es espectacular, porque es que el Banco Central no mete más mano en la tasa de interés. Entonces, y si no mete más mano en la tasa de interés, porque justamente ya no tiene deuda directamente. Ahora, Entonces, Ramiro, una pregunta, porque ustedes cuando charlan, ¿no? Dicen, bueno, el Estado no interviene más en la economía. ¿Por qué eso es intrínsecamente bueno para el país? Porque la verdad que los números marcan más desocupación, que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, que la industria está cada vez más parada, que el consumo lleva 15 meses seguidos de no repuntar, que cada día hay más importaciones, por ende no se produce acá. ¿En qué es beneficioso que el Estado no se meta en la economía? Mira, Argentina coqueteó tanto con el socialismo que a punto tal que ya había frenado todo el nivel de actividad económica. Es decir, puso cepos cambiarios, cepos a las importaciones, cepos en los precios, cepos en absolutamente todo, que directamente, te lo voy a resumir, puso cepo a toda la macroeconomía. Está bien, pero Ramiro, este gobierno le pone un cepo a las paritarias, si es por eso es igual de socialista que los anteriores. Bueno, por eso, acá hay que desarmar absolutamente todos los controles de precios. ¿Y los salarios no tienen un cepo hoy puesto por el gobierno? No, lo que tienen es una negociación colectiva, producto que los propios, ¿cómo se llama? Los propios sindicatos quieren el sistema de negociación colectiva, entonces existe la negociación colectiva por el cómo se armó el mercado laboral en Argentina. No, y el gobierno está frenando la convalidación de las paritarias, Castiñeira. No, pero por eso es muy simple. Hay paritarias que se acuerdan entre el sector privado y el sector sindical y el gobierno no las convalida, no las homologa. Por ejemplo, hay una paritaria en este momento en los metalúrgicos que hace 2 meses que el gobierno la tiene ahí y no la convalida. O sea, el gobierno tiene cepo sobre los salarios. El gobierno tuvo cepo sobre el dólar porque manejó el precio del dólar como quiso durante un año y pico. O sea, ¿eso es socialista para usted? Para sacar el cepo sobre el salario hay que desarmar todo el cepo sindical que tiene la macroeconomía argentina, principalmente, por ejemplo, va de... pero no, si los sindicatos están consiguiendo paritarias. La negociación colectiva y desarmar
directamente desvirtúa el negocio, el rol del sindicato. El sindicalismo en el mundo defiende el salario. El sindicalismo en Argentina defiende el negocio de las obras sociales. Es el único país en el mundo donde me está tirando un título mediático, Castiñeira. Yo le pregunto, usted dice que el problema es que la Argentina tuvo gobierno socialista. Yo no recuerdo ninguno que haya sido socialista. Hubo peronistas, de derecha, del PRO, radicales. O sea, el socialismo no ha gobernado la Argentina por ahora. Ahora, usted dice que son socialistas porque ponían cepos A. Bueno, este gobierno le puso un cepo a las paritarias, le pone un cepo a las jubilaciones, le pone un cepo al dólar, tuvo un cepo al dólar, de hecho el cepo no se levantó todavía y además manejó el precio del dólar, manejó la tasa de interés durante un año y pico. Según su caracterización es socialista este gobierno. Lo que según la caracterización que te doy es que se está desarmando el esquema socialista que tuvo la Argentina durante tantas décadas. No se desarma de un día para el otro, a medida que encontrás la oportunidad, vas desarmando cuestiones cepos, ¿no? Acordate que existían los controles de precios, bueno, ya no existen más. Acordate que existía el control cambiario, bueno, ya no existe más. Pero sí existen los controles de precios, Castiñeira. Se juntaron con los supermercados para que no aumentaran los precios. ¿Cómo se le llama eso? Ya te digo, los controles de ¿Le precios pidieron no a los existen supermercados más, que remarcaran los precios, que los bajaran? Eso se llama control de precios, de otra forma. Mirá, creo que es de público conocimiento que la inflación bajó del 300% al 20%. Sí, también que el consumo bajó, o sea, no aumenta más los precios porque no hay nadie que lo pueda comprar. Entonces, no, mirá, son datos oficiales, por lo bueno que de recuperar el INDEC, porque dentro de todas esas cosas socialistas que hacía la Argentina, solo los países comunistas destruyen las estadísticas públicas. Cuba no tiene estadísticas públicas, Venezuela no tiene estadísticas públicas, y Argentina en plena democracia tuvo 8 años sin estadísticas públicas. Entonces, otra cosa que es la recuperación, así como se recuperan las libertades económicas, también se recuperan las estadísticas públicas, sí. y la recuperación de las estadísticas bienvenidas, públicas, lo que nos permite muestran que hay de hablar de 200.000 trabajadores menos las estadísticas públicas. Muestran que el salario hace 4 meses seguidos que el salario real cae, las estadísticas públicas. Entonces, como el salario real hace 4 meses que cae, significa que la gente compra menos. Entonces, no van a aumentar los precios si nadie lo puede comprar. Pero eso no es un logro. En el cementerio tampoco hay inflación. Mira, la recuperación del salario, la economía no puede estar creciendo al 7% interanual si no se recupera el salario. La pobreza no puede estar bajando. El dato oficial del CIPA muestra 4 meses, pero Castiñeira, no sé si usted vio los datos, pero los datos oficiales del CIPA de los trabajadores registrados muestran 4 meses seguidos de caída del salario real. De los registrados. Sí, lo vi, nada más que está, si haces el interanual te da 7% de crecimiento en términos reales. Es decir, van 4 meses seguidos de caída, Castiñeira, según la estadística oficial. Sí. Van 15 meses seguidos de caída de consumo. ¿Cómo puede mejorar el salario con 15 meses seguidos de caída de consumo? ¿Qué? ¿No consumimos ya porque no nos gusta comer? Pero bueno, ¿comemos menos? Empezamos ya te digo, voy al punto de que estás en este momento creciendo al 7% gracias a la recuperación de los ingresos de los argentinos, que fue por el colapso del proceso inflacionario, y eso permitió, si querés, sacarle el impuesto inflacionario al salario, y hay una recuperación del consumo que, gracias a que recuperamos las estadísticas públicas, le podemos poner números. El consumo agregado de la macroeconomía crece al 12% interanual. ¿Pero quién consume, Castiñeira? Porque ustedes miran el número macro y después cuando vemos a las personas, la mayoría de la gente consume menos. Se consumen menos alimentos, no sé. Bajó el consumo de leche, bajó el consumo de yerba, bajó el consumo de carne, bajó el consumo de medicamentos. ¿Qué estadísticas miran ustedes? Son las del INDEC, ya te digo, hay que evitar hablar de sensaciones y hablar con los números las estadísticas muestran 15 meses seguidos de caída de consumo. El consumo está en récord gracias a la recuperación del salario. Si vos pasaste de salarios de $300 a salarios de $1.000, ¿cómo vas a decir que cayó el consumo? Pero lo que importa es el salario real, no el número nominal. Usted es economista. Es algo que intuitivo, bastante intuitivo, de que ¿dónde vas a tener más consumo? ¿Una economía con salario de $300 o una economía con salario de $1.000? Depende cuánto cuesten las cosas, no importa el número nominal del salario. Castiñeira, usted es economista, lo que importa es el salario real, no el salario nominal. Si yo gano 300 y el litro de leche vale $100, puedo comprar 3 litros de leche. Si gano 1.500, pero el litro de leche vale $1.000, puedo comprar 1,5 litros. No importa la cantidad de dólares que gano, sino cuánto valen las cosas.
Bueno, ojo, no subestimes en cuánto valen las cosas porque después terminás con un salario de $300 y no te diste cuenta. Así Al que ten contrario, no cuidado la con eso. subestimo. Usted está subestimando cuánto valen las cosas. Lo que importa es el salario real, no el nominal. No me hable de salario que aumenta en Pero por dólares eso, cuando las para cosas evitar también aumentan en dólares. para evitar los análisis, ya te digo, y las subjetividades, por suerte Argentina recuperó las estadísticas públicas. La economía crece al 7%, el consumo crece al 11%. Son datos oficiales. De hecho, el nivel de actividad está, si querés, en este momento en los máximos históricos. Por ejemplo, ¿En qué? Cristina llegó, a Argentina apoya en el mismo nivel de actividad hace 11 años, ¿no? Porque hace 14 años, porque hace 14 años que arrancó el estancamiento económico. 14 años son más de 3 presidencias, o sea, toda la segunda presidencia de Cristina no se creció, toda la presidencia de Macri no se creció, toda la presidencia de Alberto Fernández no se creció, y ahora, si querés, el año y medio de Javier es la recuperación del nivel de actividad y ponerse en el techo de todos estos máximos que recién te acabo de hablar, y ahora con las proyecciones hacia adelante, dado que se equilibraron las cuentas públicas, se bajó el proceso inflacionario, ¿En se recuperaron las libertades Castiñera, en qué económicas, áreas la están probabilidad de crecimiento del Sí. 2026 apunta, según proyecciones privadas, que las vas a ver en el reglamento de expectativa de mercado, a un escenario de 3,5 de crecimiento para el año que viene. Muy probablemente tengas una estimación similar cuando ahora se discuta, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? ¿En breve. qué áreas, perdón, Castiñera, Y ven vamos redondeando récord porque de... tengo una Última, ¿en qué áreas ven Dale. crecimiento de recuperación récord? ¿En qué áreas de la economía? No puedo. Ya te digo, bajate el informe del INDEC y ahí tenés toda la información. Justamente. Yo soy, Por eso como soy macroeconomista, Sí. ¿me entendés? Yo hablo de los números agregados. Lo bueno de los números agregados, siempre los agregados, como todo ejercicio estadístico, un número agregado representa a todos, pero a nadie en particular. Ujú. Bueno, lo bueno es que entonces Argentina está en su número agregado creciendo al 7%, algunos sectores por arriba del 7%, algunos sectores por debajo del 7%, pero todos crecen gracias a que se equilibró las cuentas públicas y se mató la inflación, que pasó del 300% al 30%. 30% todavía es un montón, pero lo bueno es que si sabemos que el Banco Central va a tener prudencia monetaria porque ya no emite un peso para financiar al Estado y ya no emite un peso para pagar intereses de la deuda, va a lograr de que el proceso de desinflación continúe bajando y por lo tanto la recuperación económica se continúe consolidando. Bueno. Castiñera, gracias por atendernos en el Destape, muy amable. Por favor, cuando quieras repetimos. Perfecto. Ramiro Castiñeira, economista y parte del equipo económico de asesores de Milei. Sigamos con esto. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.